Muy buenas noches, este es el Noticiario Jurídico, transmitiendo desde la ciudad de Guatemala. Les saluda Sofía Juárez. Buenas noches y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Claudia Martínez. Reconoce el derecho de recopilar, recibir, analizar, difundir información por cualquier medio o soporte. El tema de los drones se ha regulado mediante un proceso de certificación, cumplimiento de las regulaciones de aviación civil. En 1994 se aprueba la ley orgánica. Como es una institución autónoma, es decir, que no depende ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial. Porque se habló en aquel entonces que era la mejor constitución que ha existido en el país, sobre todo por su etapa moderna y todos los cambios de los que podemos hablar. Comenzaremos con una de las noticias que ha acaparado la atención en estos últimos días. En la actualidad, los periodistas activos van en aumento. Es por ello que son tan importantes las convenciones y leyes internacionales ratificadas por el Estado de Guatemala. A continuación, iremos con la reportera Gabriela Méndez, quien se encuentra con la licenciada Evelyn Blanc, directora de Organización Doces. Gracias por el enlace. La Comisión Internacional de los Derechos Humanos aborda el sistema de administración de justicia y la protección de los derechos humanos. Con el objetivo de conocer la garantía de los derechos humanos, tuvimos una entrevista con la licenciada Evelyn Blanc. Para empezar, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 19, donde se reconoce el derecho de recopilar, recibir, analizar, difundir información por cualquier medio o soporte, que es lo que configura precisamente un ejercicio periodístico. Entonces, las y los periodistas nos amparamos bajo esa legislación internacional. Para empezar, como dije, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 19, la Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 13, el Pacto Internacional de San José, el Pacto de San José, que es también artículo 19, si no me equivoco, que son los que comienzan a sentar las bases, y luego a partir de esas legislaciones principales, pues hay muchos desarrollos. Guatemala, por ejemplo, es un país que desde 2015, si no me equivoco, se comprometió a crear un mecanismo de protección a periodistas, y eso no ha sucedido. O sea, aquí en el país hay periodistas trabajando en riesgo, que están constantemente amenazados, pero tienen que seguir trabajando frente a sus agresores y nadie los está protegiendo. El Estado, los jueces, los fiscales aún tienen que recorrer mucho camino para entender, para comprender que ellos son actores importantes en términos de cumplir los mandatos internacionales de protección de periodistas. Guatemala vive un contexto de violencia caracterizado por amenazas y en algunos casos asesinatos, donde algunos periodistas se ven afectados en el combate de la corrupción y el abuso de poder, concluyó Evelyn Blanc. Reportando para Noticiario Jurídico, Gabriela Méndez. Muchísimas gracias, Gaby, por esta información tan valiosa. Así que si usted quiere hacer uso de estas aeronaves no tripuladas, le recomendamos tomar nota. Cambiando de tema, ¿sabía usted que hay leyes que regulan la utilización de los drones aquí en Guatemala? Esta ley no muchos de los guatemaltecos que hacen uso de esas aeronaves no tripuladas la conocen, y debido a esto han tenido repercusiones legales. Miriam Figueroa se encuentra en la Dirección de Aeronáutica Civil, quien nos ampliará sobre el tema. Adelante. Gracias por el enlace. En Guatemala existe una ley que tiene como objetivo principal normar las actividades realizadas por aeronaves no tripuladas, o más conocidas como drones, con el fin de evitar accidentes y promover el uso seguro del mismo en espacios aéreos. El inspector de operaciones de aeronaves no tripuladas, Pedro Arrieta, nos amplía sobre el tema. El tema de los drones se ha regulado mediante un proceso de certificación, cumplimiento de las regulaciones de aviación civil. Los drones en este caso precisamente no tienen licencia, más se trata de registrar el aparato para que esté controlado mediante nosotros y mantener así la seguridad operacional, ¿verdad? Por el tema de no entrar en conflicto con la aviación comercial y aviación tripulada, se prefiere mejor registrarlos y proporcionarles un número de distintivo para saber a quién le pertenece el dron. Se pueden utilizar para espiar, más que todo están invadiendo la propiedad privada. Bueno, la sanción que se obtiene al operar un dron que no esté registrado son sanciones económicas, multas o cancelaciones de certificados operativos que el propietario pueda poseer. Las sanciones económicas van a depender del daño. Se aplica artículos 118, 119 y 120 de la Ley de Aviación Civil,
donde le da la potestad a la DGAC de sancionar. Es importante recalcar que la Dirección General de Aeronáutica Civil está trabajando junto con las personas que ya tienen un dron o desean adquirir uno para mejorar el proceso de registro y que este sea más accesible para todos los usuarios. Reportó para Noticiario Jurídico Miriam Figueroa. Muchísimas gracias, Miriam, por tan valiosa información. Así que si usted quiere hacer uso de estas aeronaves no tripuladas, le recomendamos tomar nota para evitar cualquier problema. Cambiando de tema radicalmente, en Guatemala, la Ley Orgánica del Ministerio Público es una ley que no muchos de los guatemaltecos hablan debido a su complejidad. Sin embargo, cuando hablamos de justicia, es una de las más importantes. Claudia Martínez se encuentra con el licenciado Javier Monterroso, quien ampliará sobre el tema. Muchas gracias por este enlace. Les comento que el Ministerio Público se creó en el año de 1993 como una entidad encargada de perseguir a las personas que cometen delitos, y en el año de 1994 se aprobó la Ley Orgánica del Ministerio Público, ya que esta es una entidad autónoma e independiente a los 3 poderes del Estado y necesitaba de una ley que estableciera su estructura y sus funciones. A continuación, la entrevista con el licenciado Javier Monterroso. En 1994 se aprueba la ley orgánica. Como es una institución autónoma, es decir, que no depende ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial, tiene que tener una ley orgánica que establece su estructura, sus funciones, cuáles son, digamos, sus principales formas de organizarse. Y esto se aprueba con 105 votos por parte del Congreso de la República. Porque cuando se aprobó la ley original, el decreto 40-94 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, era prácticamente el único ministerio público en toda América Latina. Fuimos los primeros en tener este modelo. Ahora casi todos los países ya tienen un ministerio público, fiscalía, con funciones muy similares a las de Guatemala. Pero en ese momento creo que por ser la primera vez que se creaba un ente de esa naturaleza, sí se cometieron algunos errores. Sí habían, por ejemplo, un consejo del Ministerio Público que tenía casi igual poder que la fiscal general o el jefe del Ministerio Público. Habían cuestiones que eran inciertas de las funciones de algunos entes, no se consideraba nada sobre la carrera fiscal, la evaluación del desempeño, el tema disciplinario en la ley orgánica, y como no se estableció en la ley orgánica, se trabajó por medio de pactos colectivos. Entonces sí habían deficiencias en la ley original, y en el año 2016 fue reformada y muchas de esas deficiencias ya se eliminaron y creo que se mejoró bastante la ley. Hemos concluido que en la primera aprobación de la ley orgánica aún quedaban algunas deficiencias, por lo que esta fue reformada en el 2016, eliminando el Consejo del Ministerio Público que dificultaba los trabajos del fiscal y eliminando la facilidad de remover al fiscal en vigencia, por lo que ahora le brinda una mayor confiabilidad y estabilidad a los procesos llevados por el Ministerio Público. Reportó para Noticiario Jurídico Claudia Martínez. Muchísimas gracias, Claudia, por esta información tan importante. Y pues sí, como guatemaltecos es una información muy importante que todos debemos conocer. Por otro lado, la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde se rige todo el Estado, está de aniversario. Para ampliar esta información, iremos con la reportera Anabela Páez, quien se encuentra con el licenciado Roberto Alejos, expresidente del Congreso y quien además, a sus 22 años, fue parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por el enlace. 33 años han pasado desde que se creó la actual Constitución Política de la República de Guatemala. Nosotros como ciudadanos debemos de divulgarla y difundirla, porque muchas personas no conocen sus deberes y obligaciones y es la base de toda sociedad. Tuvimos una entrevista con el licenciado Roberto Alejos en donde nos muestra más sobre la Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, nosotros y nosotras, ¿verdad?, los constituyentes, seguimos presumiendo de la Constitución que hicimos. Creemos que lo que se habló en aquel entonces, que era la mejor constitución que ha existido en el país, sobre todo por su etapa moderna y todos los cambios de los que podemos hablar, creemos que sigue siendo una buena constitución, la evaluamos bien. Realmente fue una institución que salió producto del diálogo, de la negociación, porque nadie tenía mayoría, ninguna ideología política, ningún partido político tenía mayoría. Eso nos obligó a dialogar y entonces nos obligó a sacar algo bastante neutral, diría yo. Bueno, la Constitución sigue siendo una Constitución moderna comparada con otros países. Los países que han reformado su Constitución la han querido modernizar, introduciéndole temas ambientales, temas que hoy están de moda, que yo creo que no deben ser tan de carácter constitucional y que la nuestra ya los tiene. Se habló de que era moderna porque antes no existía una Corte de Constitucionalidad, es decir, que fue la constituyente la que se inventó la Corte de Constitucionalidad como un órgano para
vigilar que ningún funcionario público, sin importar qué tan alto sea su rango, viole la Constitución cuando está actuando. No existía el Procurador de Derechos Humanos. En esa época estábamos en pleno conflicto armado, donde las violaciones a los derechos humanos era de todos los días, era parte del quehacer del Estado, y entonces al crear la figura del Procurador de Derechos Humanos, pues la convertimos en algo también moderno. En aquel entonces muy pocos países tenían Procurador de Derechos Humanos. Hoy en día todavía no son todos los países del mundo que tienen un defensor de los derechos humanos. Creamos también el Tribunal Supremo Electoral. En todas partes del mundo es un instituto, aquí era un registro, hoy pues es un tribunal electo por el Congreso de la República, es decir, son magistrados, aunque hay que hacerle algunos cambios porque no tienen todo el poder que tienen, a diferencia de la Corte de Constitucionalidad, que tienen todo el poder del mundo. El tribunal debería ser muchísimo más fuerte, pero esto tampoco existía. La figura del Ministerio Público, que se separó después en las reformas constitucionales, el Procurador General de la República y el Ministerio Público eran uno solo, en las reformas se separaron. Eso también es algo novedoso en la Constitución, y temas que no existían relacionados con el tema ambiental, por ejemplo, que ya mencionamos antes, temas relacionados sobre todo muy amarrados a la persona, al ser humano. Es una Constitución muy moderna en hablar más del ser humano que del Estado en sí. El Estado habla de otra forma del Estado, no como en las constituciones anteriores. La Constitución Política de la República de Guatemala ha sido bastante neutral, aunque se creó en el tiempo de conflicto armado. Muchas personas quieren modificarla, pero el licenciado Roberto Alejos nos aconseja actualizarla, porque hay temas que se quedaron en el pasado y hay temas nuevos que tienen que ser implementados. Informando para Noticiario Jurídico, Anabela Páez. Muchas gracias, Anabela, por tan valiosa información. Y es importante que recordemos que no solamente recae en el Estado la obligación de hacer acatar las leyes, también nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de cumplir las leyes establecidas. Así es, Claudia. Con cosas pequeñas y sencillas podemos ayudar a que nuestro país mejore. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Noticiario Jurídico. Feliz noche. Así es, los esperamos en una próxima. Muchísimas gracias. Feliz noche.